Gasti, para esa luz, ya estamos al aire. Ahí dice al aire, preciso 5 minutos, preciso peinarme, ni siquiera sé cómo se pronuncia el apellido de la persona que viene. Ya fue. ¿A quién le importa? Un podcast del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando a quién le importa. Hoy vamos a conversar con María Inés Moraes. ¿Cómo estás? Hola Emma. ¿Sabías que se llamaba ¿A quién le importa el programa? No sabía, qué bueno ese nombre. Bueno, veremos si hacemos que a alguien le importe esto que vamos a conversar hoy. Perfecto. Vos te consideras una investigadora híbrida, tienes formación universitaria de grado en disciplina Historia y eres doctora en Historia Económica. Tu carrera como docente universitaria empezó en 1991. Yo no había nacido, imagínate. Y ha transcurrido enteramente en Departamento de Ciencias Sociales. Actualmente sos profesora titular en RDT, en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Y ahí sos responsable del curso de Historia Económica Mundial en la licenciatura en Economía y perteneces al grupo de investigación Historia Económica del Instituto de Economía. Investigas en temas de historia y agregaría historia de las economías preindustriales e historia del pensamiento económico. O sea que la historia tiene una fuerte presencia en tu carrera académica, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué elegiste estudiar economía y en particular esta rama? Bueno, yo elegí estudiar historia, pero siempre historia. Quise hacer historia económica, historia de la economía. ¿Y por qué? Bueno, en parte porque en esa época estaba muy de moda. Y en los años 70, cuando yo hice el liceo, estaba muy de moda la historia económica. Y en los 80, cuando hice la carrera, estaba empezando a correrse el eje de interés hacia otros lados. Pero yo no me enteré. Entonces, como pasa siempre... No tenías redes. No tenía redes en esa época. No, era un contexto súper distinto, ¿no? Sí. Y no solo por las redes, era de verdad un país muy cerrado. Todavía estábamos en dictadura, en la primera mitad de la década de los 80. Entonces, en verdad, tenía muchos intereses que iban por el lado de lo económico, de entender las estructuras económicas. Bueno, tiene mucho que ver un poco también con los intereses políticos, ¿no? Era una joven politizada, estábamos en dictadura, soy de esa generación que un poco la peleó en los años finales de la dictadura buscando una salida. Y eso influyó en la elección profesional que hice. Así que yo sabía que iba a andar por ahí, por la economía, por la historia, agarré para el lado de la economía, pero siempre quise estar en esos temas. ¿Y qué hace la historia económica? ¿Para qué sirve? Bueno, es una muy buena pregunta. La historia económica estudia, si lo decimos así un poco con la frase de los manuales, estudia los procesos económicos del pasado. Entonces, depende de cómo se la entienda, esa manera de estudiar los procesos económicos del pasado puede adoptar una forma o puede adoptar otra. Concretamente, lo que ocurre en los hechos es que los economistas tienen una manera de hacer historia económica que de algún modo lo que hace es estudia los procesos económicos del pasado con las mismas herramientas que se estudian los del presente, solo que aplicadas, por así decirlo, a datos que son más viejos. Claro. Y a problemas que quizás ya pasaron. Claro. Por ejemplo, hay que entender un poco mejor por qué ocurrió una crisis financiera tan grande en 1929. Y los economistas aplican las mismas herramientas que aplican para estudiar una crisis financiera de hoy y estudian la crisis de 1929. Pero los historiadores lo hacen un poco distinto, porque además de aplicar las herramientas que tienen los economistas, los historiadores tienen su propia caja de herramientas. Se meten en los archivos, hurgan un poco en el pasado, miran los diarios de la época, tratan de entender aspectos que quedan un poco fuera del alcance de la disciplina de la economía y que sí son específicos de la disciplina de la historia. Y a mí lo que me gusta es hibridar un poco esas dos maneras de abordar los problemas. Claro, como es desde esas perspectivas. Exacto. ¿Qué estás haciendo y qué tema estás trabajando? Bueno, ahora yo trabajo varias cosas, pero tengo un grupo de investigación que se ocupa específicamente de lo que llamamos las economías preindustriales o premodernas, que son economías anteriores a, por decir algo, el desarrollo del capitalismo. En el caso nuestro, en el caso de esta parte del mundo donde nosotros estamos paradas,
Eso quiere decir estudiar procesos y problemas que ocurrieron, por decir algo, ¿no? Aproximadamente antes de 1870, de 1880, y ahí para atrás, ¿no? Y a cierta altura de mi carrera yo tomé una decisión muy riesgosa. Yo antes estudiaba el siglo XX y me interesaban los problemas del siglo XX. Pero hay un momento en que mi carrera da una inflexión y decido volcarme a estos problemas mucho más atrás, mucho más remotos. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que había aprendido bastante sobre los temas que estudiaba y necesité conectar con lo que se sabía de lo anterior. Y cuando fui a revisitar lo que se sabía de los periodos anteriores, me pareció que había mucho más por saber, que teníamos un conocimiento más envejecido, ¿sabes? Sí. Como que de pronto habíamos estado tanto tiempo estudiando el siglo XX que nos olvidamos de lo anterior. Claro. Y cuando fuimos a lo anterior tenía como un estado del arte que Sí. ya estaba un poco viejo. Claro. Y me pareció que era necesario que alguien se metiera. Quedarse un poco ahí. Sí, porque justo en ese momento, que fue a principios de los 2000, cuando yo tomé esta decisión, estaba explotando la llamada historia reciente, Claro. que es la historia de los procesos, justamente de los procesos políticos, de las dictaduras, las guerrillas, la Operación Cóndor. Sí. Había como un boom de todo eso. Y a mí tengo como una especie de tendencia a ir contra la corriente. Y dije, pero todo esto lo están estudiando los jóvenes. Y yo ya soy una historiadora con cierta experiencia. ¿Quién va a estudiar estas cosas que son viejas y que hay que meterse en los archivos y leer papeles que están escritos a mano y que están rotos y que fueron mal conservados? Pues alguien que de veras puede soportar, puede sobrevivir a eso. Y me sentía en esas condiciones, por eso lo hice. Es literalmente recuperar la historia. Sí. Es literalmente recuperar la historia. Sí, y es una división del trabajo al interior de un colectivo. Nosotros somos Claro. pocos y nos conocemos. Claro, Y yo estoy muy inserta y tengo claro las agendas de cada quien. claro. Y eso a nosotros me parece que nos permite, a mí y a todos, esa cercanía nos permite también tomar decisiones de este tipo. Decir, mira, acá nosotros somos 20 y resulta que hay 15 estudiando sobre lo mismo. Bueno, pues vamos a ir para allí. Claro, Para donde hay menos nosotros gente, cinco, claro. Hablaste de que, bueno, todo esto se configura dentro de un equipo de investigación, ¿no? Sí. ¿Quiénes lo integran? ¿Qué líneas de investigación existen? Una de estas es esta que me comentabas. ¿Y cómo se trabaja en ese equipo? Sí, a mí me gustaría decir muy al pasar que yo conformé un equipo que es interdisciplinario y que convoca a investigadores de distintos servicios de la Universidad de la República. O sea, yo soy una investigadora del Instituto de Economía, pero que a cierta altura tuvo la oportunidad de conformar un equipo gracias a los programas que la universidad tiene para financiar este tipo de iniciativas, un equipo que es con gente de otras facultades también. Claro. Entonces, ese equipo, que es el que específicamente se forma para estudiar las economías preindustriales o premodernas, se llama Pueblos y Números del Río de la Plata. Tiene una preciosa página web que los que escuchan pueden entrar. Y ahí van a ver que ahí hay gente, porque quería trabajar con historiadores de la Facultad de Humanidades, con economistas de la Facultad de Economía, con demógrafos de las facultades sociales. Y entonces allí se armó un grupo muy interesante que trabajamos estos temas. Pero también a mí me gustaría hacer hincapié en mi pertenencia al grupo de Historia Económica del Instituto de Economía, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, porque ahí hay un grupo de historiadores económicos que también tiene cierta condición interdisciplinaria, está formado mayoritariamente por economistas, porque es lógico, está en un departamento de economía ese grupo, está radicado ahí. Entonces mis colegas son en su mayoría economistas y algunos de nosotros, yo y un par más de personas, tenemos más una formación para el lado de la historia, pero combinada con economía. Claro. Y ese grupo se llama Historia Económica, es uno de los grupos de investigación del Instituto de Economía y tiene una historia, tiene una tradición ya muy, muy larga. Ese es uno de los grupos que hace muchas décadas que existe en el Instituto de Economía. Fue fundado hace mucho tiempo por dos historiadores importantes que ya no están activos. Bueno, uno tampoco ya no está entre nosotros, que son Julio Millot, que falleció hace mucho tiempo, y Magdalena Bertino, que está jubilada. Ellos fundaron ese grupo. Pero luego nosotros quedamos allí, otros investigadores, y bueno, y trabajar en equipo es súper interesante, es desafiante.
desafiante, da trabajo, pero nos permite desarrollar distintas líneas de investigación. Claro. Si querés, te puedo contar cuáles son esas líneas, no sé si eso... Sí, contame un ¿Sí? poquito cuáles son. Bueno, en el Instituto de Economía, en el grupo de Historia Económica, nosotros tenemos una línea de crecimiento económico, Ujú. que es, como dice su nombre, estudia el crecimiento económico del Uruguay a largo plazo. Ese es un clásico, es una línea clásica de la historia económica de cualquier lado. En este caso nosotros la hacemos para el país nuestro, por supuesto. Después tenemos una línea que se llama Geografía Económica, que es muy bonita, que es una línea que intenta conjugar la dimensión geográfica de los procesos económicos. Intenta poner de relieve esa dimensión y además es en el espacio y en el tiempo la cosa, Claro. ¿no? Porque es en perspectiva histórica. Así Claro. que esa es una línea súper linda en la que trabajan varios compañeros. Después tenemos una línea que se llama Desigualdad en el largo plazo, Ujú. donde es desigualdad y niveles de vida y bienestar en el largo plazo, Ajá. donde abordamos estos tres aspectos. Y por último, tenemos una línea que es sobre banca y finanzas, Ujú. que también es un clásico de la historia económica de cualquier departamento de economía. Entonces, si uno se fija, ahí tenemos todos temas súper interesantes y que pueden dialogar entre sí. Y bueno, y lo más lindo del grupo es que tiene varias generaciones, hay gente como yo que es grande, hay gente de nivel intermedio de desarrollo en su carrera, y también hay jóvenes que se están formando y hacen sus tesis. Ujú. Nosotros buscamos que las tesis se alojen en estas líneas de trabajo, que es la manera en que nosotros los académicos prolongamos y damos continuidad a lo que hacemos, ¿no? Claro. Formando Claro. jóvenes que agarran la antorcha, por así decirlo. María Inés, quiero volver un poco a tu carrera y a tu tema de investigación, ¿no? O este interés que siempre tuviste y que te decantaste por la historia económica. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que has encontrado indagando sobre este tema? Bueno, hay una frase que se usa mucho que la inventó, por así decirlo, un periodista norteamericano hace muchas décadas atrás, que dice: "The past is a foreign country. They do things differently there." Ellos hacen allí diferente las cosas, ¿no? El pasado es un país extranjero, la gente se comporta de otro modo, ¿no? La lección más importante que nosotros los historiadores traemos de nuestros viajes al pasado es esa, es la otredad, es la... mira, nosotros sin ser historiadores podemos tener todos como personas una experiencia de esto que digo. Por ejemplo, cuando vos leíste mi bio, dijiste: yo no había nacido. Viste que uno tiene una sensación de otredad para con el mundo que no conoció, aunque Claro. fuera 10 años antes, ¿no? Claro. Es otro mundo, no te pertenece, de verdad no te pertenece. Bueno, esa no pertenencia, esa sensación justamente de otredad, de que estás en otra, no sé, como en otra dimensión espacial y temporal, es lo, no sé, como experimentalmente o vivencialmente, para mí eso es lo más fuerte del ejercicio de la historiografía. Claro. Y ni que hablar si pensamos en los lugares, ¿no? Si todavía sos de otro lugar. No solo no estuve, sino que no, ni siquiera cuando estuve conocí no era así. Eso, ¿no? Exacto. Sí. Totalmente. Viste que uno dice, ¿qué viaje? Sí. Es un viaje. Literalmente. Literalmente, sí. ¿Con qué dificultades te has encontrado? ¿Con qué barreras? Hay barreras de distinto tipo. Algunas son técnicas, ¿no? Nosotros como país tenemos mucho por mejorar en materia de acceso a los documentos históricos, de conservación y de acceso, ¿no? Ese es un tema institucional, por así decirlo, que lo hemos vivido todos en las distintas generaciones, porque pasan las décadas y aunque la tecnología avanza a una velocidad infinita, la calidad de los servicios no avanza a la misma velocidad. Entonces ahí hay un asunto que está siempre, ¿no?, apareciendo. Eso yo creo que es un asunto como colectivo. Después, bueno, más en lo personal, a mí me tocó vivir, pero por la cronología, por la época y el momento en que nací,
Me tocó vivir una etapa del país en que todavía no existían todos los mecanismos que existen ahora para apoyar la formación de los investigadores. Claro. Entonces, ahí nosotros hacíamos medio que a los ponchazos nuestras carreras, ¿no? En los tramos iniciales de mi carrera fue todo un poco así, a los ponchazos, Claro. ¿no? No había estas financiaciones no había becas. De hecho, no había los posgrados en el país, había que viajar para hacerlo. Si como es mi caso, vos eras una mujer que tenía familia, que tenía pareja, que tenía hijos, chicos, eso te ponía una traba importante. Entonces, navegar todas esas aguas, por suerte ya las cosas cambiaron muchísimo. Así que esto no es un aviso, porque yo creo que de verdad ahora las mujeres académicas están en otras condiciones. Todavía hay muchas cosas por resolver en términos de igualdad de género, pero a mí me parece que las condiciones de acceso que hay ahora a la formación y después, por lo tanto, al avanzar en la carrera, son mucho mejores, ¿no? Claro. Vos como mujer joven y además madre joven, Sí. Empezando en esta carrera que vos desarrollaste, ¿cómo la viviste? ¿En el tema había muchas mujeres o la historia económica era más un tema masculinizado? No. Sí. ¿Cómo fue Sí. eso para vos? Arrancar ahí. Era bastante masculinizado, sí. Sí. Lo sigue siendo, todavía hoy. A ver, la presencia, yo no tengo cifras para ser certera, pero me preguntás por mi experiencia y por mi vivencia y es lo que puedo decir sí con certeza. La mayoría siempre eran hombres y además los que tenían el control siempre eran hombres también, ¿no? Entonces eso se ha sentido siempre. Y además es curioso, ¿no? Pero el tema de la economía me da la impresión que siempre fue considerado socialmente un tema masculino, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una anécdota que suelo hacer cuando hablamos de estas cosas en otros ámbitos, que es graciosa y que es que una vez en la casa de un familiar mío me puse a contar, había ido a un congreso Uh-huh. y entonces me puse a contar el tema de un simposio del Congreso, de una mesa del Congreso en el que había participado, ¿no? Y era un congreso de historia agraria y entonces me puse a contarle a mis interlocutores, que eran unos familiares míos, una ponencia que había escuchado sobre un problema con los plantadores de papas en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Allá por los años 50 había sido la historia que yo contaba. Y entonces una mujer que estaba presente en esa conversación familiar, en el seno, ¿no? No estábamos ahí en el Congreso, estábamos en una casa donde yo estaba de visita, me dijo, ¿y vos estudiás estas cosas? Bueno, yo justo a los paperos de Balcarce no los estudio, pero este era un congreso de historia agraria y ella me dijo, pero son temas de hombre, ¿no? Como, sinceramente yo era un poco inocente y no me había dado cuenta de esa percepción social. Para mí sin duda no eran temas de hombre, yo lo vivía con naturalidad. Pero ahí me di cuenta que para otra mujer de la misma edad que yo y que no pertenecía al mundo académico, ocuparse de esas cosas le resonaba a las conversaciones que en su propia familia las voces masculinas llevaban adelante. Lo encarnaban las voces No masculinas. encarnaban. Con las mujeres hablan de otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, más allá de que esto es una anécdota y solamente refleja cierta sensibilidad de un cierto grupo, de unas ciertas identidades, yo creo que igual transmite un poco, ¿no? Esta cosa de que la economía, ¿quiénes hablan de la economía? ¿Quiénes hablan de la macro? ¿Quiénes hablan del tipo de cambio, del precio del dólar? Cuando yo era chica, no eran las mujeres. Bueno, y también por el lado contrario, quienes hablan de la economía más de los cuidados, ¿no? No son los varones los que entran en esos temas. Todavía hoy hay como cierta división temática, Claro. ¿no? Al interior, con todo lo que ha cambiado, ¿no? Porque ha cambiado mucho, yo creo, pero sin duda todavía hoy existe esa división. Y hay algo que, bueno, no sé si todo el tiempo como que traemos esto de que estamos avanzando y que estamos en otro lugar, pero bueno, capaz que hay algo ahí, una brecha que no nunca se termina va a de cerrar, ¿no? No sé. No, pienso que sí, no sé, yo insisto con lo que hemos avanzado porque me parece, por un tema de justicia, ¿no? Por un tema de justicia, porque justamente yo vengo de aquel mundo.
Claro. ¿no? Del mundo donde no se te daba nada, pero nada. Entonces, para ser justos con el cambio, reconocer que las cosas han mejorado mucho. Dicho esto, bueno, nosotros seguimos viviendo en un mundo académico donde la participación de las mujeres que se ha conquistado a pulgada, ¿no? Que se da en un marco también No del ha sido- mundo en general en el que vivimos, ¿no? Absolutamente. No es ajeno a Y eso. por cierto que no ha sido un regalo, ¿no? Claro. O sea, enfrentando situaciones muchas veces absolutamente en el límite de lo tolerable. La verdad que sí. Totalmente. María Inés, estoy llegando al final y como sabes, propusimos que en este podcast, entre las colegas que están participando, que cada una hiciera una pregunta a otra, ¿no? A vos la pregunta te la hace Estefanía Galván. Y ella te pregunta, ¿qué crees que ha cambiado en las formas y prácticas de hacer investigación a lo largo de tu trayectoria y cómo evalúas dichos cambios? Cambiaron muchísimas cosas. En primer lugar, las técnicas de investigación, por razones obvias tecnológicas. Uh-huh. Pero en cuanto a cuestiones que no son estrictamente tecnológicas, yo creo que el cambio más importante es el trabajo en equipo. Uh-huh. Hace unas 4 décadas atrás, los que se autodenominaban investigadores solían trabajar solos y eran pocos los que tenían un grupo formado. Y ahora es al revés. Uh-huh. Ahora no se concibe el investigador solitario. Y eso me parece que es un gran paso adelante. La ciencia es una construcción colectiva, no hay ninguna duda de eso. Y nosotros como investigadores solos no podríamos hacer nada. No hay, por más capacidades individuales que existan, hay muy pocas cosas, me parece, que sean tan elocuentes como la actividad de investigación científica respecto de esto, de que todos estamos interconectados, ¿viste? Porque no hay forma de investigar si no es en una red académica. Entonces, ese tejido antes no existía. Claro. Y ahora existe. Claro. Esa yo creo que es el cambio más notable que yo noto. Qué bueno, qué lindo poder como estar en cierto momento de la carrera de uno y decir en equipo siempre, ¿no? Absolutamente. Y saber que uno estira la mano. Ahora, hay una cosa que quizás conviene también decir. Ahora que me estoy escuchando, se construye, ¿eh? Uh-huh. Eso no cae del cielo, no es un maná que cae del cielo. Eso se construye, se milita, se trabaja. Se trabaja con una disposición para eso, se trabaja con horas de tiempo, se trabaja con fines de semana perdidos, pero es así que se hace. No cae del cielo. Y cuando se hace, cuando eso está, es maravilloso. Porque ahí es como que uno siente que puede estirar un brazo o una mano y va a tocar al otro, va a haber una conexión. Y es esa conexión la que ¡pic! Enciende ideas, enciende proyectos, consigue financiaciones, financia becas, permite financiar estadías en el extranjero, que la gente vaya, que los jóvenes vayan todo el tiempo a workshops. Todo eso se hace trabajándolo, construyéndolo. Pero como que hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo. Y te voy a pedir que vos le hagas una pregunta a Laura Raffo. Bueno, Laura Raffo, además de economista, es una destacada política. Así que le voy a hacer una pregunta que es económica, pero que tiene un filo político, como las preguntas de la economía que son realmente importantes, todas ellas lo tienen. Y que sería, ¿qué viene primero, crecer o distribuir? ¿Y vos qué responderías a esa pregunta? Bueno, que hay que tener mucho cuidado con las falsas oposiciones, porque la respuesta estándar para eso es que si no tenemos algo que crece no podemos distribuir y vamos a terminar distribuyendo la riqueza. Pero es en lo concreto, esa postura en los últimos, 40 años de la historia de las políticas económicas en el mundo ha en verdad agudizado la desigualdad. Entonces, hay que también pensar el crecimiento desde el lado de los objetivos de la desigualdad.
en vez de subordinar los objetivos de la desigualdad a los objetivos del crecimiento. No sé, ese es un poco un equilibrio, es lo que yo propondría. Nos quedamos con eso, entonces veremos qué responde Laura Raffo. Gracias, María Inés, fue un placer. Gracias a ustedes. Esto fue A Quién le Importa, gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en el próximo.